Hoy tenemos una invitada especial que está redefiniendo el futuro a través de la innovación tecnológica, el liderazgo y la diversidad. Nelly Ortiz, CEO de Spark Founders, reconocida en la industria tecnológica no solo por su trabajo en grandes empresas como Globant, Mindtree e IBM, sino también por ser una de las voces más influyentes en el mundo del design thinking y las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain y el metaverso. La palabra que me llevó a mí a tecnología fue la palabra innovación. Estamos muy parecidos donde la gente no sabe muy bien qué es AI, cómo manejarlo, cómo utilizarlo. Y solo un porcentaje muy pequeño sabe hacerlo. Y dicen que la revolución más grande después del Internet... Nelly ha dedicado su carrera a cerrar la brecha de riqueza utilizando tecnología, inspirando a emprendedores y guiando a empresas hacia el éxito digital. Con más de 10 años de experiencia, ha sido galardonada por su impacto en la tecnología y ha hablado en plataformas tan grandes como TEDx. Hoy nos comparte su visión sobre cómo la innovación, la inclusión y el liderazgo pueden cambiar el mundo. Nelly, es un placer tenerte en este episodio porque quiero que sepas que te admiro muchísimo y eres una de las 100 mujeres más influyentes en el área de tecnología para Latinoamérica y vienes trabajando hace muchísimo tiempo en cerrar brechas tecnológicas y brechas económicas con los países más ricos. ¿Qué te llevó a crear este amor por la tecnología y empezar a trabajar en este campo? Pregunta pesada y la verdad, chistosamente, nunca pensé que fuera a terminar hasta trabajar en tecnología como tal. De hecho, yo creo que en nuestra época, justamente estamos hablando hace cuánto no nos vemos nosotros, que nosotros fuimos muy chiquiticos. En nuestra época no teníamos celular. O sea, ¿a qué llamábamos tecnología nosotros en esa época? O sea, la gente no utilizaba la palabra tecnología como tal. De hecho, mis roles no existían cuando yo era pequeña. Entonces, yo cuando veía qué quería hacer, yo no sabía. De hecho, yo estudié administración de empresas en los Andes, en Colombia, pensando en, vamos a ver qué llega, qué seré yo, qué haré después. Yo sabía que quería hacer muchas cosas, pero no era como esa niña que decía, yo quiero ser enfermera toda mi vida, o yo quiero ser piloto, o quiero ser presidente. Nunca lo tuve súper claro. De hecho, era muy buena en muchas cosas, pero no era como la que todo el mundo sabía como, no, él iba a ser matemática. No, me gustaban las matemáticas, pero pues no teníamos curso de tecnología tampoco en el colegio. Y de hecho, en la universidad solamente había un curso de programación y me parecía lo más aburrido en este mundo. Yo me acuerdo que además el profesor nos hacía copiar del tablero a punto y coma, todo, pero sin ninguna lógica, sin ninguna parte creativa. Y yo creo que, de hecho, la palabra que me llevó a mí a tecnología fue la palabra innovación. Me encantaba desde muy pequeña la palabra innovación porque en mi cabeza era la palabra más creativa en cuanto a negocios, en cuanto a vida, en cuanto a qué poder hacer. Es algo innovador, es algo nuevo, algo innovador es algo creativo, es algo con lo que yo puedo crear de muchas cosas y disciplinas, no tiene que ser solamente una disciplina. Y ahí, explorando la palabra innovación, llegué a muchos trabajos que después me llevaron a la tecnología. Y ahí fue como el comienzo de todo. Mira que hay un concepto con el tema de tecnología que las personas creen que yo necesito saber muchísimo código para poder trabajar en tecnología. Hay tanta diversidad de posiciones en el área de IT que si tú te pones a analizar, tú puedes crecer si tú quieres. O sea, yo también soy administrador de empresas como tú y trabajo en tecnología en el día de hoy. Yo desarrollo software y hago proyectos en el área de software aquí en los Estados Unidos. Pero creo que esto es lo que ha hecho que esté cambiando mucho todo este ambiente. Y mira que me llama mucho la atención porque hay muchísimas personas que tienen mucho miedo con lo que se viene con la inteligencia artificial, porque piensan que se van a acabar muchos puestos de trabajo. Y eso mismo que tú decías cuando éramos pequeños, que todas estas posiciones no existían, en un par de años van a existir miles y millones de posiciones nuevas en el área. Completamente diferentes. Y las Entonces, van a llamar diferente. Y la gente va a tener que adaptarse. así Pero es es. como todo. La cosa es que nos tenemos que adaptar más rápidamente ahora. Lo cosa que de pronto es antes, nuestros papás, como los llamamos los boomers, ¿no?
tenían un rol y ese rol podía estar ahí 30, 50 años y eso ya es toda tu vida laboral. Entonces tú, si tuviste un rol y sigues creciendo y promocionando el mismo rol, no tuviste que aprender nada más. Y de hecho, la especialización salió de eso, de la época industrial. La gente se especializaba en algo, eras muy bueno en algo y ahí te quedabas. A mí me encanta el concepto del T-shape skills. Y tú tienes que tener ahorita en este momento mucho breadth, o tienes demasiado cuanto a volumen también de conocimiento en muchas cosas y después tienes cierta, te vas más deep en algunos tópicos o cosas donde tú puedes ser ya más experto. Eso te hace hacer dos cosas. Adaptable, porque tú puedes seguir y aprender de muchas más cosas, puedes tener diferentes roles, por ejemplo, en startups, que tú haces de todo al principio. Tú eres el CEO, el accountant, el CMO, el que pone el banner, o sea, todo, tú eres todo. Y también puedes ser experto y puedes enseñar a otras personas en hacer algo específico porque ya tienes mucha experiencia. Cada vez más necesito personas que tengan la parte de arriba de la T más, o sea, más developed, como que mucho más, que la gente sepa en verdad todas las áreas que ellos pueden aprender y también darse a demostrar en trabajos, no solamente un área. Mira que tengo muchísimas personas que me han estado contactando desde que empecé este podcast y muchísimas preguntas me hacen con respecto a quiero tener un trabajo como el que tú tienes, quiero trabajar desde la casa, quiero emprender un negocio de tecnología o quiero trabajar en tecnología. Y aquí va la primera pregunta y yo creo que esta pregunta la condenso teniendo en cuenta todos esos comentarios que me han hecho todas las personas que han estado contactándome. ¿Cuál crees que son esas tecnologías emergentes que van a empezar tener mucha fuerza en los próximos 10 años? 10 años Mucho, ¿eh? es imposible decirte todo lo que va a impactar en 10 años, pero de 2 a 3 años te voy a decir que va a cambiar dramáticamente todo lo que estamos viendo. O sea, yo diría, ya está cambiando y ya hemos visto el impacto muy grande con AI. O sea, yo creo que nadie puede decir que AI no está impactando nuestras vidas y nuestros trabajos en este momento. De hecho, han comparado AI con el Internet. Inclusive dicen que la revolución más grande después del Internet o más grande que el Internet es AI. Alguien, yo me acuerdo de un TEDx de una persona que admiro mucho también, que tuvo un TEDx sobre AI y él decía que la gente, por ejemplo, antes no sabía leer. Muchos de nosotros, se puede decir, el pueblo, no tenía acceso a la lectura. Y unos cuantos sabían leer. La gente que, o sea, en la iglesia o la política son los que sabían leer y tenían acceso al conocimiento. Ahora, y me encanta esta comparación, estamos muy parecidos donde la gente no sabe muy bien qué es AI, cómo manejarlo, cómo utilizarlo. Y solo un porcentaje muy pequeño sabe hacerlo. Y ahí es donde está el miedo. Nosotros como pueblo tenemos que comenzar y tenemos el acceso, es el problema, porque antes no teníamos acceso. Ahora tenemos el acceso, pero es de nosotros comenzar a escarbar, ver, hay un montón de conocimiento que es gratuito y está para ti para poder aprender estas cosas. Entonces, yo de cualquier persona que quiera meterse en tech, yo estaría es de pura curiosidad yendo a Google, Microsoft, Nvidia, todas estas empresas que te dan literalmente cursos gratis, aprende, aprende y evoluciona. Yo de hecho, trabajo mucho con Miami-Dade College, me queda muy cerca, yo estoy en Miami ahora. Me encanta cómo ellos educan porque son muy prácticos. Yo vengo de universidades muy teóricas. Y una cosa que a mí no me gustaba es que yo no veía como la acción, como, bueno, pero ¿cómo hago esto? No, es como, lo leí un libro que alguna empresa lo hizo hace 20 años. No, es como, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué está haciendo la gente con esa tecnología ahora? ¿Tú cuánto crees que es la edad promedia de un curso de AI ahorita en Miami-Dade College? Te pudiera decir que unos 7 meses a un año. No, o sea, la edad de la persona, Oh, te diría que entre unos 18, 17 años. 40. Oh my God. Y cuando yo escuché estas estadísticas, a mí me dio una alegría porque me di cuenta que la gente sí está volviendo o sea, a educarse.
Y ya no está este tabú también de como, no, ya estoy viejo, ya no lo puedo hacer. Mira, nosotros vivimos más de 100 años. Ya el promedio es muchísimo mayor. La gente se reinventa todo el tiempo y nosotros nos tenemos que reinventar todo el tiempo. Sí, yo creo que ahora se viene una oportunidad muy grande, ¿sabes? Y yo creo que hay que dejar el miedo. Siempre cuando hablo de inteligencia artificial con muchas personas, el factor predominante justamente es ese. Me van a quitar el trabajo. Y yo le digo, mira, el AI no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar la persona que sepa manejar la inteligencia artificial. Y tú tienes que aprenderlo y te tienes que adaptar a lo que se viene. Porque yo creo que vienen muchísimas cosas positivas con el aspecto de inteligencia artificial. Y vamos a lograr eficiencia y vamos a lograr productos de tecnología que permitan tener una mejor calidad de vida. Nos va a permitir poder crear empresas con un número pequeño de personas que van a poder hacer y llegar a cifras astronómicas. Vamos a tener empresas de 2 personas que van a poder facturar millones de dólares. Eso es algo hoy en día. Para tú tener una compañía que facture millones de dólares, necesitas tener un staff grande para poderlo hacer. Ahora, tú eres de Colombia, te criaste conmigo, venimos del mismo contexto y tú sabes reconocer muy bien las diferencias que hay en LATAM con los Estados Unidos. Cuando tú llegas a Estados Unidos te das cuenta que hay la perfecta burbuja para poder implementar y trabajar en tecnología. Digamos que existe el ambiente perfecto. ¿Cómo podemos hacer para que países en vía de desarrollo como Colombia, Argentina, Chile, puedan acceder a temas de tecnología y poder crear negocios y crear ideas que nos permitan poder acercar esa brecha con los países ricos? Está pasando. O sea, la buena noticia es que lo estoy viendo. Yo me acuerdo cuando yo salí de Colombia, o sea, yo llevo en Estados Unidos 14 años, ya Oh, casi wow. para aquí. Viví 10 años en Nueva York y ahora 4 años en Miami. Y a mí me encantaba Nueva York, pero yo comí M al principio, o sea, o sea, el hustler total. Todo el mundo cree que, no, pues, los niños ricos que llegan a Nueva York, papá, yo amo a mi papá, pero mi papá siendo militar echapado a la antigua, él desde muy pequeña me dijo, y a mi hermano, a ustedes yo no les voy a dejar nada, ustedes no esperen que yo les deje el carro, el apartamento, plata, nada. Lo único que les voy a dar a ustedes es la educación. Y yo eso me lo tomé muy en serio, tanto que apliqué a todos los programas que tú te imaginas, todos los programas de intercambio en cualquier parte del mundo y aprendí muy temprano que, o sea, tener network, conocer gente y aprender cómo la gente piensa en diferentes partes del mundo es algo que nadie te va a dar. O sea, tú tienes que aprenderlo, tú tienes que verlo. A mí me encantó como que mi papá, o sea, me empujaba de alguna manera a yo aprender sola lo que yo tenía que hacer para llegar a ciertos trabajos o para preguntar, o sea, no vararme, se puede decir. Entonces, yo cuando llegué a Nueva York, yo no conocía a nadie, o sea, cero. Yo llegué y me acuerdo que tenía un mes entre que yo me graduaba y tenía que volver a Colombia a la graduación de los Andes, un mes para matar. Y yo conseguí un trabajo de bartender en Nueva York y me pagaban solo tips. Allá ni siquiera te Wow. pagaban mínimo, cero. Solo era tips. Entonces tu charm es lo que vende. O sea, tu charm, y yo no sabía nada de licores tampoco. O sea, Colombia en esa época tenía creo que 4 alcoholes, aguardiente, tenía un vodka, tenía como 2 rones y un whisky, y eso era todo lo que sabíamos nosotros. Y eso que yo tuve un bar con unos amigos en Bogotá. Imagínate, yo llegaba acá y alguien me decía como, can I have a Grey Goose cranberry? Y yo me iba a la, que yo era mesera, y me iba también a la bartender y yo le decía, Goose algo. Y ella me decía, "No, ¿cómo así? ¿Grey Goose?" Y yo, eso, no tenía ni idea. Pero no me importó, fui aprendiendo, iba haciendo. Así comencé a mejorar también mi inglés, también a escuchar a la gente que quería y que no. Y yo me acuerdo que mientras yo estaba waiting tables y esperando que me llamara a otra mesa, yo escribía y escribía en servilletas, cover letters, aplicaciones,
todo, que todo el mundo me decía, ¿qué tanto escribes en esas servilletas? Y yo más o menos era como, ¿cómo voy a tomar el mundo? ¿No? En una servilleta. Y así fue literalmente, por medio de otra persona, conseguí un internship en una agencia. Imagínate, yo hice administración, pero también hice opción en arte. Ok. Y tenía como ciertos skills de diseño, pero no era diseñadora. Y me contrataron con un stipend de $20 a la semana. Nada, o Wow. sea, nada. Yo me hacía mi plata en el bar y yo después iba a trabajar allá para ver qué tal era la cosa. Me acuerdo que yo dije, acá yo no voy a durar nada, primero porque yo no soy diseñadora, al calibre de esto era una casa de diseño de marcas como David Yorman, edificios súper famosos en Estados Unidos como Park Avenue, que le hacían el logo y le hacían, era otro nivel que tampoco era lo que yo quería hacer, o sea, yo lo tomé, quiero aprender, quiero hacer, quiero ver cómo trabaja la gente, y era como Devil's Wears Prada type of scene, uno llega allá y te miran así, ¿quién eres, no? La colombiche nueva. Después, cuando me di cuenta, yo dije, bueno, ¿qué está pasando en el mercado de Estados Unidos? ¿Y dónde hay la innovación? Y en esa época había mucho tema de market research y me encantaba el marketing. Entonces, una empresa que yo había conocido por medio de otra conferencia que yo había ido, porque soy nerda y me encantan las conferencias, yo vi a un CEO que se llamaba el CEO, la empresa se llamaba Brain Juicer. Me encantaba el nombre, me parecía súper divertido. La marca era toda divertida, joven, colores naranjas, y yo le escribí al CEO, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy en Nueva York, quisiera saber si ustedes tienen algo acá o están haciendo algo. Y el tipo me respondió y me dijo, mira, tengo una oficina en Nueva York, por qué no te hablas con la CMO? Y me fui a hablar con la CMO me amó y me dijo, no tengo una posición para ti como tal en marketing, pero tengo una posición como 1000 trabajos en uno. Project Manager de 3 oficinas en Estados Unidos, la asistente personal del de Norteamérica y además marketing y eventos. Entonces, yo dije, no importa, yo hago lo que sea, a mí firme aquí, me pagaban nada, o sea, para Nueva York en esa época, 38,000 al año. Pues nada, o sea, te pagan papitas. Ujú. Pero yo quería aprender y yo quería mi primer trabajo, y así fue que llamé a mis papás y les dije, yo me voy a quedar en Nueva York. Y me dijeron, wait, te vienes acá, te tomas tu foto con el diploma y ya después haz lo que quieras. Y eso hice. Y así fue que comenzó mi carrera, y no fue ni siquiera tecnología, fue marketing, fue la parte creativa. Ellos sí eran una empresa muy innovadora en el sentido de que ellos hacían sus propias investigaciones de marketing, no las hacían de una manera era más cualitativo. Entonces era mucho más, a mí me encantaba como ellos hablaban, porque es como experimentos sociológicos con las personas y entender a la persona cómo piensa y qué piensan ellos antes de comprar un objeto o una marca. Fue espectacular, viajé por muchas partes, fui a Italia a trabajar con Unilever para hacer un workshop de innovación con diferentes personas de marketing, pero después de años de trabajar con ellos, me di cuenta que yo no quería estar haciendo eventos y logística, o sea, no era lo mío, yo quería estar en la parte creativa, yo quería estar como en donde estaban las invenciones. Lo que sí estaba de moda en esa época en Nueva York era mobile payments. Y eso fue antes de que el Apple Wallet existiera, de que hubiera NFC, de que, o sea, ninguna de estas tecnologías existían. Esta empresa se llamaba QuaPay. Había otra empresa que era nuestro competidor que se llamaba Level Up. Y estaban haciendo payments con QR codes. Estos QR codes dichosos que nos salvaron la vida en COVID, porque todo era QR codes. Pero acuérdate que antes de COVID la gente creía que el QR code se había muerto. Esto es lo que me encanta de la tecnología. Las tecnologías van y vienen, ¿no? Y la gente cree que se mueren y nunca vamos a utilizar, pero siempre la funcionalidad y el caso de uso que le damos a la tecnología. Ahora, el caso de uso del QR code en esta empresa donde yo trabajé era también una transacción de información, pero era transacción de información de payments. Entonces yo podía hacer payments en un coffee shop con el QR code. Ahora, una barrera de entrada al mercado de esta idea como tal. En esa época, los celulares con la cámara no podían leer los QR codes. Entonces tenías que bajarte otra aplicación
para leer el QR code para hacer el pago. Entonces eso era una barrera gigante a los usuarios y también a la persona que está vendiendo, porque es otra cosa que tienes que hacer, fricción. Y cuando hay fricción entre la tecnología, el caso de uso y el usuario, no, o sea, no va a pegar. Claro. Entonces, después de ahí, entonces cuento toda la historia ya porque me preguntas si acá sigo, voy a seguir horas, pero, te la hago más corta. Después de eso, ese fue mi primer, yo como millennial de alguna manera, tenía ese mindset de que yo quería estar en un startup creativo, ser una de las primeras founders, ¿no? Y como te venden esa idea de vas a ser millonaria porque eres la founder primera y estar ahí, y la verdad es que fue lo contrario porque sí era una de las primeras empleadas, pero no era co-founder, no era del founder team. Y tú te enamoras tanto del producto que le das todo y entregas todo por un pago mísero. Y te das cuenta que cualquier investor puede llegar, cambiar completamente la empresa y echar a todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. Llegó un investor, $4 millones, y le dijo al CEO, ¿usted qué está haciendo en Nueva York? ¿Y qué está haciendo con este modelo de negocio tan picho? O sea, literalmente nos mató la empresa y dijo, yo quiero utilizar tu tecnología como un modelo de pagos de banco a banco, porque es muy seguro, porque el QR code cambiaba cada 5 segundos y tenía la misma información. Entonces nadie te podía copiar el QR code. Era un modelo muy seguro y muy satisfactorio para lo que querían en banca. Y de hecho eso fue lo que hicieron. Cerraron las oficinas, se pusieron solamente en Santa Mónica. Así que tú quedaste. Todos por fuera. O sea, yo me acuerdo o sea, en verdad, yendo como otra vez, como a esa época, yo tenía pues toda la gente de mi oficina, éramos muy amigos, o sea, imagínate, todos más o menos en nuestros 20s, en startup, pasándola genial, porque además éramos nuestros propios jefes de alguna manera, porque no había como un jefe mayor, como diciéndonos qué hacer, nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, pero pues teníamos como nuestra libertad. Y cuando nos echaron, me acuerdo que salimos a un bar todos y éramos como que diciéndole a la gente como que two truths and one lie. Y entonces poníamos a comenzar a la gente a decir que, o sea, adivinar que una de la truths era que a todos nos acababan de echar. Y nadie se lo creía. Y así terminé yo haciendo mi máster en NYU, volviendo a educarme y entender cómo qué otro paso seguir también para seguir creciendo en mi carrera, porque la verdad en ese momento no sabía, o sea, yo creía que estaba haciendo todo lo que podía hacer para estar en el campo que yo quería estar, y yo creo que ese fue mi primer golpe que yo dije, wow, como todo se puede ir así. Eso pasa cuando dependemos de otra persona, ¿no? Y yo creo que emprender justamente es lo mejor que tú puedes hacer, con muchísimos riesgos. Si tú miras y analizas los números detrás de un negocio, no es fácil, pero he conocido tantos casos de personas que le han puesto todo el alma y de repente todo se acaba y quedas en la deriva. Entonces es como ese cambio de paradigma y justamente la tecnología es la que nos invita a nosotros a poder tener control de nuestras vidas hoy, porque podemos crear lo que nos propongamos si Total. podemos crear un grupo. Mira, hay muchas personas que dicen, no, es que yo no me meto en esto porque yo no tengo conocimiento sobre esta área. Y tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de David Vélez en Colombia, que New Bank. Él hace 10 años, hace 12 años, él era una persona promedio en Colombia y crea una banca digital que fue una solución en Brasil, en México, en Colombia, y en solamente una década pasa a ser el hombre más rico del país. Es increíble, ¿sabes? Y escuchaba una entrevista de él y es como el uso de la tecnología. Él nunca había trabajado en banca, él tenía una idea genial, pero lo que hizo fue formar un grupo muy fuerte de personas que fueran expertas en distintas áreas y formaron esta asociación y crearon esta compañía que hoy cotiza en la bolsa y es una compañía muy grande. Entonces, a veces el miedo al desconocimiento en ciertos sectores nos para y dice, no quiero hacer esto porque no tengo el conocimiento. Yo creo que lo que tú decías al inicio de la conversación es muy importante, saberse asociar, saberse conectar, tener un grupo de personas que te puedan aportar lo que
tú no tienes, porque podemos ser muy buenos en algo, pero vamos a tener deficiencias en otro. Entonces, formar esos grupos de trabajo son los que nos permiten poder crear negocios sólidos. Ahora, pasas hoy en día a ser la CEO de Spark Founder. ¿En qué consiste tu empresa? CMO, y tengo mi co-founder que es el CEO. ¿Por qué? Porque sabemos y nos complementamos. Viene de la base justo de lo que tú acabas de decir. Mucha gente que cree que tiene que crear empresa o quiere crear empresa, cree que tienen que hacerlo solo y que lo hacen solo y que lo primero que tienen que hacer es ir a un VC o un accelerator que les den plata para crearlo. Y no es así en verdad. Primero que todo, no tienes que conseguir plata de un VC. No tienes que ir a un venture capitalist o a un banco a que te den plata. De hecho, la mejor manera de hacerlo es justamente crear tu propio equipo y que cada uno traiga algo que tú necesitas para comenzar a hacer esa empresa. Entonces, en este momento somos 2 co-founders y estamos buscando el tercero porque sabemos que nos falta una pata grande también para nosotros tener lo que queremos tener. Ahora, ¿qué es Spark Founders? Justamente estamos construyendo una plataforma para que tú puedas conseguir a tu co-founder ideal. Oh, wow. Entonces, o sea, nos dimos cuenta también, imagínate, yo fui administradora y tú también. Si nosotros dos, como digamos que estudiamos juntos, tenemos unos skills muy parecidos. Nos gustan las cosas parecidas. Entonces, si queremos tener el mismo rol de la empresa, no nos estamos complementando de ninguna manera. Mientras que si yo, que digamos tengo experiencia en marketing, tengo experiencia en producto y tecnología en la parte digital, yo necesito una persona que sepa de finanzas, que sepa la parte operacional, y yo quiero buscar esa persona para que me complemente. ¿Qué pasa si yo tengo también una idea? Mi idea, yo traía, se puede decir idea, pero alguien puede tener ejecución o funding. Entonces, un partner puede ser un partner más silencioso, un co-founder puede ser un co-founder silencioso, pero que traiga dinero y que traiga también su experiencia. Entonces, pueden haber diferentes factores donde ustedes se pueden ayudar y hacer lo que se llama bootstrapping en entrepreneurship. Es tú mismo ver dónde salen los recursos de la gente que en verdad está motivada a ayudarte, que no lo va a hacer por plata, sino que en verdad lo quiere hacer por el propósito y cree en tu empresa y comienzas a crecer tu empresa y a ejecutar algo. Y no tiene que ser perfecto. O sea, de hecho, yo, y no les conté un poquito después, obviamente eso fue como mi principio en Nueva York, pero después de que cuando estuve en mi máster en NYU, IBM vino a reclutar y fueron 2 mujeres así súper poderosas y ellas representaban IBM Interactive Experience, que era parte de IBM Consultoría, que se llama Global Business Services. Y ellas justo estaban en la intersección de todo lo que me gustaba. Business, Design and Technology. Yo decía, este es el trabajo de mis sueños. O sea, literal, yo decía, yo no voy a aplicar a ninguna otra cosa en mi vida. Lo tengo clarísimo que esto es lo que yo quiero hacer. Y yo apliqué y me acuerdo que estaba súper nerviosa porque ellos tenían una ronda de entrevistas de más de 8 o 10 personas que tú ibas pasando una por una y eran todas personas de IBM que te iban preguntando algo diferente. Y yo, nerviosa. Y me acuerdo que el día anterior de mi entrevista, mi profesor, que era una clase de mobile, me habló de IBM todo el día. Era hablando de IBM Watson, que era Sí, los primeros EAs, ¿no? claro. Hablaba de cómo IBM estaba constituido, qué hacían IBM, y de alguna manera, te lo juro, yo era como, este hombre porque está hablando de IBM todo el tiempo. Y después yo le pregunté, él me dijo, no, yo trabajé en IBM por 5 años. Y yo, wow, ¿cómo te llegan las cosas y en mensajes también? Entonces yo me sentí, claro, yo comencé a preguntarle 1000 cosas y yo estaba tan preparada esas entrevistas porque yo me sabía muchas cosas que de pronto la persona normal ni siquiera se dio por enterada o no pudo ni siquiera buscar, no tuvo tiempo. Estuve en IBM y en IBM comencé a aprender mucho de digital products y cómo hacer productos digitales. Y lo primero que uno aprende es que el MVP, que es el Minimum Valuable Product,
Puede ser de todas las maneras posibles. Puede ser un mamachuco en una servilleta, como eran mis primeros cover letters, o puede ser un prototipo digital donde tú puedas hacer como user testing con usuarios súper fácil, que no tiene que ser costoso. Puede ser una obra de teatro, literalmente algo actuado donde tú actúes. No sé si te viste la película de McDonald's, que eran como The Owners, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y el prototipo de ellos de McDonald's literalmente fue en tiza, en una cancha de tenis, donde iba a quedar la estufa, donde iba a quedar las onions, donde iba a quedar el pan, donde iba a, o sea, todo. Y ellos literalmente, creo que ellos dicen esa palabra, como un ballet de hamburguesas. Cómo lo hacían eficiente, ¿no? Y tú lo practicas hasta que te das cuenta, esa es la manera que lo quiero hacer y ahora lo puedo construir. Ahora sí puedo tener millones de dólares en esta idea. Algo similar lo pueden hacer ustedes en prototipos y en bootstrapping. O sea, no es difícil hacer empresa. No es difícil empezar. De hecho, empezar es lo más fácil. Lo más difícil es ser persistente, tener resiliencia y seguir creciendo esa idea que tú comenzaste. Y no solamente la idea, sino lo que tus usuarios dicen de tu idea. Porque tú puede que tengas la primera idea. Nuestra primera idea es una plataforma donde tú puedas conseguir a tu partner ideal para cualquier negocio. Eso ahora se ve como si fuera más o menos un Tinder de business. Sí. Tú haces más y tú después dices como creo que esta persona puede ser cool, hablemos con la persona, tenemos un tiempo para hablar, tenemos literalmente un chat room donde comenzamos a hablar. Si a ti te gusta esa persona, entonces tú dices, ¿sabes qué? Firmemos un NDA. Entonces lo que hicimos, porque nos parece muy importante la transparencia y la legalidad de las cosas para proteger a las dos personas que puedan llegar a ser un partnership. Tenemos hasta 4 documentos legales, legally binding in the US, donde tú puedes comenzar tu partnership. Un NDA, un LOI, como el intent de business que quieres hacer con la persona, un employee agreement y también tu equity partnership. Ya cuando tú comienzas a hacer qué equity vas a tener tú, qué equity voy a tener yo, pongámoslo todo en un papel, que esté todo súper claro. ¿Por qué nos importa tanto esto? Porque muchas personas, más que todo cuando son amigos, estas conversaciones no se tienen. Claro. Pueden pasar 3 años y tú dices, no, pero si nos conocemos, somos amigos, yo confío en el man. No, 3 años después, tuki tuki lulu, llegó algo, no le gustó algo, la primera pelea, chao. Esa negociación que hubo de 50-50 o de 40-60 o de 25, se fue, él consiguió a alguien mejor, nunca se habló, nunca se puso en un papel y así fue. Esta tecnología que tú estás desarrollando o esta idea de negocio que quieres crear para hacerlo en un lenguaje sencillo, una red social donde las personas se van a poder intercomunicar para poder crear todas estas ideas conjuntas de negocio, ¿está enfocada en el mercado americano o también está pensado en LATAM? Mundo. O sea, en verdad yo siempre he visto el mundo unido, pero porque nosotros tuvimos una niñez muy particular donde nuestros papás viajaban mucho y yo literalmente pasé por 11 colegios antes de graduarme. O sea, yo cambiaba de colegio, cambiaba de país, cambiaba de ciudad todo el tiempo y yo siempre vi las oportunidades o mi vida muy global. O sea, a mí me importaba qué pasaba en la otra parte del mundo porque tenía un amigo en la otra parte del mundo. Y yo veo los negocios iguales. Ya el negocio no puede ser completamente local. Los negocios y la economía es global. Entonces, y ahora más que todo después de COVID, tú no trabajas en una oficina ya casi. O sea, la mayoría, mira, estamos los dos en nuestras casas, literalmente trabajando, haciendo este podcast para todos nuestros como la gente que está interesada en escuchar estas historias. Y que está en todo el mundo. Mira, disculpa que te interrumpa, ayer No, estaba viendo las estadísticas y los primeros 6 episodios tenemos 20.000 reproducciones, pero lo que más me llamó la atención, nos están escuchando en 45 países. Entonces, yo creo que el tema de barreras hoy con la tecnología
se tiene que acabar, ¿sabes? O sea, tenemos que cambiar el mindset con respecto a dónde operamos y cómo enfocamos nuestros negocios. Porque en el pasado lo enfocábamos como yo tengo un restaurante que yo vendo en esta área o yo vendo en mi ciudad y estos son mis clientes. Hoy en día tenemos la opción con cualquier tipo de negocio que tú puedas vender y tú puedas expandir tus servicios no solamente a nivel nacional, lo puedes hacer a nivel internacional. Entonces, ahí está el poder de la tecnología. Y por eso es que yo siempre quiero que todas las personas que tengan las ganas puedan aprender, porque lo que vas a aprender te va a ayudar para tu vida y te va a permitir expandir ideas y hacer conexiones y crear negocios increíbles. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad, como lo que hablábamos al principio, el miedo con la inteligencia artificial. En vez de tomarlo como un miedo, tómalo como una oportunidad para hacer tus procesos en tu compañía mucho más eficientes, para que puedas mejorar tu servicio al cliente, para que puedas entender a tus clientes o cómo vas a ofrecer productos o crear estrategias de mercadeo. Todos estos son complementos que nos ayudan, ¿no? Total. Te doy 2 ejemplos muy diferentes. Mi equipo, en este momento, tengo equipo en Italia, en Pakistán, en México, en Colombia y en Estados Unidos. Mi Wow. equipo. Y eso es un equipo muy pequeño. O sea, estoy diciendo más o menos una persona por país. Y cuando yo trabajaba en Globant, los que no conocen Globant es el segundo unicornio de Argentina. Es una empresa que la primera empresa latina en ser top 10 empresa de tecnología en Estados Unidos, que es gigante. O sea, para mí fue como un orgullo tan grande ser parte de eso, porque yo hasta ahí siempre he trabajado en empresas internacionales, era de UK, de Estados Unidos, hasta India, pero nunca había trabajado en una empresa latina. Cuando Globant eh, preguntó como, hey, ¿te interesaría trabajar para nosotros? Yo como, primero que todo, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conocía. Y cuando me di cuenta de la empresa y lo que estaban haciendo, yo era, wow, me encanta. Yo lideré el equipo de Business Hacking, que era como el equipo de consultoría de Globant acá en Estados Unidos, y mi equipo era completamente global. Y de hecho, el modelo que nosotros tenemos mucho es un modelo que es muy conocido en tecnología que se llama Nearshore. O sea, tú conoces offshore, que también es como si tenemos personas en India o en Ucrania, se llama offshore, que es literalmente el otro lado del mar. Shore no están en Estados Unidos, pero son latinos, por ejemplo, en el mismo continente con una diferencia horaria que no es muy grande, pero no están en Estados Unidos y sirven a clientes en Estados Unidos. Y era muy beneficioso para nosotros tener el concepto de nearshore. Imagínate eso. Personas que no les estamos pagando tanto porque los salarios eran muy buenos. Tenemos un salario en dólares, en Colombia, en Argentina, rinde muchísimo más. Entonces, es más cost effective, pues de la manera que lo ven los clientes en Estados Unidos. Están literalmente acá al lado y hay proyectos en donde en verdad no necesitas tener una persona ahí en la oficina todo el tiempo. Entonces, tienes que ver dónde, when it makes sense. Tú eres una persona que te encanta trabajar con otra persona cuerpo a cuerpo, lado a lado para hacer brainstorming y todo. Bueno, esa persona sí necesita un co-founder que esté al lado tuyo. Pero, por ejemplo, yo y mi co-founder, que estamos totalmente, o sea, nos damos la libertad a que lideremos nuestras partes del negocio y cuando tenemos que tomar decisiones juntos es cuando nos reunimos y vemos. Y sí tratamos de vernos en persona cuando podamos, funciona perfecto. Y somos personas que estamos viajando constantemente. O sea, yo creo que yo estoy más en un avión que en un carro. Y yo trabajo en muchas cosas al mismo tiempo y la gente que tiene un mindset parecido a mí hace lo mismo. Sé que eres una defensora de la multiculturalidad y de poder brindar oportunidades. Sacando a la ecuación los números y las finanzas, porque obviamente tener una persona en Colombia trabajando para ti o en Argentina es un gana y gana. A ti te permite poder contratar a una persona con unas cualidades muy particulares que te va a poder apoyar a tu negocio y esta persona también se va a ver beneficiada desde el aspecto económico. Pero sacando de la ecuación lo económico, ¿cuáles son esos valores importantes en generar diversidad cultural en una compañía? Uf, demasiados. Hay una cosa que me encantó cuando en IBM decían mucho tree of thought y era diversidad de pensamiento.
Y hay una cosa que yo quiero diferenciar acá, tenerlo muy claro. A mí me gusta que la gente tenga mi mismo mindset, pero no mi mismo pensamiento, que son diferentes cosas. Ahora, una cosa es un mindset de curiosidad, un mindset de buena actitud. Ese es un mindset que me encanta a mí y que de hecho para mí es un requirement, es requerido. Una persona que no tenga buena actitud no va a estar en mi equipo. Y de hecho hemos echado personas de mis equipos por mala actitud. No me importa qué tan brillante seas. Si tú tienes mala actitud y no quieres trabajar, no puedes trabajar conmigo. Pero el pensamiento tiene que ser diferente, porque imagínense si todo el mundo piensa igual, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, no hay ideas, no hay innovación, no hay debate. De hecho, por más de que si tienes pensamientos diferentes, pero tampoco lo hablas y no lo dices, no tienes el coraje de decirlo, entonces nunca tampoco nada va a cambiar. No, porque tú eres el jefe, tú tienes la razón y alá, cero. Acá yo siempre le digo a las personas, por más de que sean un intern, o sea, tus ideas son completamente válidas. De hecho, yo te recluté a ti porque tú eres una persona brillante, porque quiero que me digas tus ideas. Y de hecho, más ahora, imagínate, si estamos trabajando en social media y ahora todos los canales son sociales, lo estamos viendo en este momento. ¿Quién sabe más de social media que una persona que sea una generación Z? Ellos nos van a enseñar a nosotros. ¿Yo qué voy a enseñarle a un Gen Zer qué hacer en TikTok? Por favor, me dan 5.000 vueltas. Esa persona tiene que enseñarme a mí algo que yo todavía no sé. Y la verdad es que tampoco tengo el tiempo de aprenderlo. O sea, por eso te contraté. Y hay personas también de mucha más antigüedad o de diferentes culturas que saben hacer otras cosas muy bien que yo no sabría hacer, y es identificarlas y saber cómo ellos pueden crear valor para el equipo y complementarse, porque todo el mundo trae algo bueno. Es increíble lo que tú puedes aprender de las personas, y lo chistoso es que a veces no sabemos, you don't know what you don't know. Entonces, de alguna manera, tú te vuelves como manager o como líder, ese facilitador de sacar a las personas de su cocoon, sacarlos del huevito, como por favor, sal, que tú eres brillante. ¿Qué te encanta hacer? Y yo siempre les pregunto a las personas que trabajan conmigo, ¿qué te encantaría hacer? O sea, ¿qué es lo que a ti te mueve? Porque hay mucho campo para poder hacer de todo en este momento, más en una startup. Imagínate, si tengo apenas 5 pelagatos en mi nueva empresa, yo quiero que esa persona se sienta totalmente validada de que lo que ellos quieren hacer y sus ideas, hay campo. Y ahí siempre va a haber campo para hacer algo creativo. Mira que hay algo muy curioso y es, nos encontramos en unos ambientes de trabajo donde las personas tienen estos síndromes de impostor y donde no creen en ellos mismos. Y es importante justamente crear esos grupos de trabajo donde podamos afianzar y podamos dar esa confianza para que esa persona se abra. Y siempre es importante hacer esa pregunta. A mí me gusta hacerla mucho. ¿Qué te gustaría hacer a ti que te apasione, que así sea que no te lo paguen, tú lo harías? ¿Cuál es esa pasión? Y yo creo que esa es la clave para poder identificar lo que tú puedas hacer a la hora de crear una compañía. ¿Qué es lo que a ti te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que tú harías y que tú no lo considerarías un trabajo? Y esa es una de las claves para poder justamente emprender, porque tener negocio es muy complicado. Tener negocio es muy complicado. Mira que hace 3 episodios que tuvimos esta charla con Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez era tu vecino, ¿no? Sí, literal, mi vecino. A mí me da mucha risa porque tú hablaste de un accidente que él tuvo muy grave justo cuando él era mi vecino de la casa de al lado, y los papás de él no estaban en la casa, y mis papás literalmente fueron los que manejaron al hospital. Y me acuerdo que mi papá tenía como era el carro de la Armada, era rojo, y tenía, ¿cómo se llaman estas? Las camionetas que tienen como el coso, ni siquiera una silla. O sea, el pobre Pipe, pues yo llamo Pipe, él estaba ahí acostado en el planchón. Y no, o sea, el chiste después, que no fue chiste, fue que literalmente quedó igual de rojo adentro porque el hombre se estaba desangrando en verdad ahí. Pero nosotros, la comunidad tan bonita que tuvimos chiquitos, fue espectacular. Yo por mucho tiempo me acuerdo que yo decía que era una de las mejores épocas de mi vida, y todavía creo que todavía lo siento porque
había muchas cosas ahí que eran muy bonitas. La libertad que uno tiene desde muy pequeño de explorar y hacer. O sea, yo me iba en mi bicicleta, feliz a cualquier casa. Yo hacía demasiado deporte. Yo tenía mucha libertad de ser desde muy pequeña, cosa que ahora veo que es un No poco pasa. triste para los niños que tienen que llevar y traerlos que al playdate y es encerrados en la casa y en los videojuegos. Créeme que a mí la tecnología me gustó desde pequeña. Yo jugaba con muchas cosas y todo, pero a mí me encantaba estar afuera. O sea, yo siempre estaba, de hecho, peleaba con mi papá todo lo que tú quisieras porque él me entraba súper temprano y no me dejaba hacer nada afuera. Entonces yo comencé a negociar desde muy pequeña mi hora de entrada, tanto que mi mamá, muy personal, pero muy chistoso de alguna manera, mi mamá encontró una letra, o sea, yo tenía cartas de hojas viéndole todos los argumentos de por qué me tenía que dejar salir una hora más a jugar con mis amigos. Y así comenzaron se puede decir, mis primeras negociaciones escritas. Es que nacimos en un contexto muy especial, que era lo que hablaba yo en ese episodio, y me siento completamente identificado. Y mira que de ese grupo de personas que nos criamos en ese contexto, tú puedes identificar personas muy brillantes. Y por eso te invito a ti, porque eres un caso increíble. Invito a Andrés y a muchas personas que quiero invitar, porque crecimos en un contexto muy especial que nos permitió tener una visión muy distinta de la vida. Y nos ha permitido justamente reflejar esos valores y esa crianza en el presente en el que estamos y lo que queremos y la ambición. Mucha gente estará pensando que estos serán millonarios o serán ricos. Para nada, para nada. Pero crecimos en un contexto donde el compañerismo, donde la amistad, y yo creo que también un ambiente muy sano ayudó mucho a poder Muy forjar sano. valores como persona. Y yo creo que al final eso es lo más importante. Más que tus ideas, más lo que tú puedas aportar, son los valores como ser humano que tú puedas aportar a la sociedad. Y por eso quiero hacerte saber que te admiro muchísimo por la labor que estás haciendo. Porque hay muchísimas mujeres que no se lo creen. Hay muchísimas mujeres que no se comen el cuento y se meten en la cabeza que no pueden. Y ahí está el perfecto ejemplo. Tú trabajabas como mesera en Nueva York, yo trabajaba en un restaurante acá en el estado de la Florida por 14 horas al día por un salario miserable. Pero Sí. era el inicio, ¿sabes? Era el inicio. Y no nos quedamos con eso, porque sabíamos que habían oportunidades y habían cosas mucho más grandes. Pero solamente hay que moverse, solamente hay que intentarlo, hay que educarse, siempre lo digo. La educación es lo más importante que tú puedes tener. Es ese valor intangible que tú puedes cargar y que te va a permitir a crecer. Tú puedes educarte todos los días y no tienes que pagar una universidad para eso. No Y tienes que gastarse un bolsillo, exacto. menos ahora que el internet lo tiene todo, eso sí, tenga mucho cuidado. Hay una palabra que es discerning. Tienes que evaluar lo que estás viendo, escuchando y también ver la intención con lo que esa información te está llegando a ti, porque ahora hay tanta información que no sabemos qué es verdadero y qué no. Entonces, no crean lo primero que vean. Vean diferentes sources, vean quién lo escribió, quién lo dijo, quién lo está diciendo, de dónde viene, porque de ahí, de hecho, el futuro de la información va a ser justamente que nosotros sepamos si esa información es válida o no. De hecho, con tanta cosa que está pasando con AI, que ahora podemos literalmente tener, o sea, yo en este momento podría ser AI, nadie sabe, pero va a llegar y hay de hecho muchas oportunidades y proyectos donde están tratando de ver cómo diferenciar una imagen o un video que está hecho por Artificial Intelligence diferente a uno real, porque nos va a tocar identificar y ver la diferencia. Nos va a tocar ver la diferencia de qué es real y qué no. Y a mí me parece chistoso, pero es como ahorita de los viajes. Mira, a mí me encanta viajar, me parece algo tan enriquecedor y en estos viajes a veces yo no conozco a nadie, yo quiero hablar a las personas porque me encanta aprender de las personas. Pero una cosa que aprendí desde muy pequeña, en un libro decía que las tres carabelas, ¿te acuerdas? De Ujú. Cristóbal Colón, Sí. venían de un lugar que se llamaba Palos de Moguer, en España. Mi papá, cuando nosotros vivimos en España un año, porque nos mandaron un año como familia, mi papá siempre le encantaba coger el carro e irse a explorar. Vamos a ir a Palos de Moguer a ver de dónde fueron que salieron las carabelas de Cristóbal Colón. Fuimos a ver, no existe Palos de Moguer. ¿Puedes creerlo? Oh, wow. Se equivocaron. Alguien se equivocó cuando hizo el texto
hay palos de la frontera y hay Moguer. De hecho, en Moguer se construyeron las 3 barcas, se puede decir, y en palos de frontera zarparon hacia la India, que terminó siendo nuestro divino país, Colombia. Pero imagínate, o sea, nosotros nos educaron de alguna manera con ciertas cosas, pero no fue hasta que yo llegué al sitio a verificar si era de verdad que me di cuenta que no, y uno aprende yendo, verificando, haciendo, o sea, preguntándole a mucha gente. Y de la misma manera fue que yo conseguí mis trabajos. Yo iba a LinkedIn, iba a ver quién estaba haciendo algo, un coffee date. Voy a networking events, conozco muchísima gente, creo comunidades, ayudo a las personas, porque todo es karma. O sea, si tú necesitas algo, si yo tengo el poder de ayudarte y conectarte con alguien, lo voy a hacer. Por eso creo que también nos nació tanto hacer esta comunidad de Spark Founders, porque yo quiero que la gente se conozca y salgan negocios, y quiero que la gente hable de negocios y no del clima o de la camiseta de la otra persona. O sea, yo quiero que la gente hable de lo que les apasiona, de sus sueños, de cómo hacerlo realidad. Y hay gente que ya lo ha hecho que te puede ayudar. Y yo creo que en estos networks y justamente ser parte de estas conversaciones en donde tú comienzas a entender, no es tan difícil. O sea, hagámosle, ¿por qué no? Y no tiene que ser millones de dólares y ni siquiera miles de dólares. O sea, lo puedes hacer gratis. Si tienes ingenuidad, si tienes un poco de tiempo, esfuerzo, te lo juro que lo puedes hacer hasta gratis. Mira que esa fue una de las cosas que yo aprendí, porque cuando yo abrí mi primer negocio, que eran unos restaurantes en Colombia, a mí me gustaba tener el control de todo y me costó mucho aceptar la ayuda de otras personas para poder hacer crecer mi negocio, porque creía que yo todo lo podía hacer. Y con el tiempo, el mismo destino se encargó de enseñarme que lo mejor que tú puedes hacer es trabajar con equipos y grupos de trabajo que te puedan apoyar y que te hagan crecer, porque a veces nos metemos unos conceptos y unos preconceptos en nuestra cabeza que nos permiten tener una visión muy cerrada. Y justamente cuando tú hablas acerca de viajar es cuando se te abre la cabeza, te explota la cabeza. Conoces la perspectiva de la vida de una persona en Pakistán o conoces las perspectivas de una persona en Colombia. Hay muchas personas en Colombia. Mira que casualmente me vino a visitar un grupo de amigos que venían de Colombia hace un par de semanas y para ellos era muy difícil de entender cómo las personas acá podían votar por Donald Trump. Y yo les decía que tú tienes que estar acá para poder entender el contexto de lo que está pasando acá en Estados Unidos y por qué muchas personas quieren votar por él y por qué otras personas no quieren votar por él. Y ahí es donde yo llego, mira, nosotros como seres humanos somos mucho más poderosos que la IA. No sé qué va a pasar en 10 años, está creciendo mucho, pero el problema que estamos teniendo con toda esta irrupción de la inteligencia artificial es que tenemos una división como cultura. Estamos más divididos que nunca. Y estamos a la merced de un algoritmo que nos está haciendo mirar las cosas desde la perspectiva que queremos ver. Y nos está reafirmando en los valores que queremos ver. Y no estamos siendo capaces de empatizar con la cultura, de entender las otras visiones. Y es ahí donde creo que tenemos que tener una mente muy fuerte para poder identificar lo que es real y lo que no es real. Porque si no logramos arreglar esos problemas que tenemos como sociedad, la IA se va a convertir en un problema. Porque en un futuro vamos a tener decisiones tomadas en IA en todo, si me hago entender, y no vamos a entender por qué la IA o el algoritmo no nos dio la oportunidad en este trabajo. O por qué cuando fuimos a aprobar un préstamo en un banco, la IA determinó que nosotros no íbamos a aprobar para ese préstamo. Y por qué el que estaba detrás de la línea se lo dieron. ¿Cuál era la diferencia? Tenemos que aprender a creer eso. Ahora, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerte una pregunta, porque tú eres una coach certificada en Design Thinking. ¿Cómo te ayudó tener esta certificación en tu vida profesional? Uf, de muchas maneras. De hecho, fue en IBM. IBM fue una de las primeras empresas grandes que constituyó Design Thinking como una metodología que teníamos que aprender. Fue casi obligatorio para que todo el mundo lo aprendiera de alguna manera. Implementarlo en nuestros trabajos como consultores con nuestros clientes, pero además de una manera que porque eso salió de IDEO y Stanford, ellos sacaron el concepto de Design Thinking,
Y después IBM hizo Enterprise Design Thinking. Entonces lo aplicó a manera de Enterprise, organizaciones muy grandes. A mí me llamó la atención desde el principio. Yo dije, comencé a ver un montón de gente con post-its y brainstorming, y como era más colorido, era como IBM, que a veces es tan serio y de corbata y tal. Yo veía a esta gente como más, ¿no? Yo decía, esto me gusta, porque todo lo que ellos, las palabras innovación, creatividad, diseño, todo me llamaba. Fui una de las primeras consultoras de la parte de business, que no era diseñadora, en meterme en design thinking, porque había un concepto, un misconcepto, que design thinking era para los diseñadores. No tiene nada que ver. Es un concepto que viene como los diseñadores piensan, pero eso no quiere decir que los diseñadores sean los únicos que pueden aplicarlo. De hecho, fue una metodología hecha para que todo el mundo lo pueda aplicar para resolver problemas. Es que el design thinking es resolver problemas complejos. Es eso. Es eso. Entonces, yo me volví practitioner, habían como niveles. Y mientras tú más lo aplicabas y comenzabas a ser facilitadora y todo, ya te volvías coach. Y comencé a liderar proyectos muy grandes con IBM, donde aplicábamos design thinking en diferentes proyectos. Una de las cosas que es conocida por design thinking son los workshops. Ahora, design thinking no son workshops. El workshop, como la tecnología, es una herramienta que puedes utilizar muy grande dentro de la metodología. Entonces, para mí un workshop, lo que es un workshop de innovación bien hecho y de design thinking, es que tú tienes mucha preparación para cuando llegues a un workshop, que puede ser desde 1 hora hasta una semana de workshop total, puedas tener que la gente dentro de ese workshop o ese taller salgan tomando decisiones que impactan completamente un proyecto o una empresa, y que te reduce, en vez de 100,000 emails de un lado para otro, literalmente puede ser 2 horas de workshop. Eso es el poder de un workshop, que tú tienes a todos los decision makers en un sitio tomando decisiones de una manera facilitada, con actividades que te van a llegar a los outcomes que tú definiste desde el principio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú quieres innovar con lo que estábamos hablando, IA generativa, ¿no? Es el nuevo boom con todo lo de ChatGPT, con todo lo que está saliendo. Muchos de mis clientes, CEOs, dicen, Nelly, ¿qué es esto de IA generativa? O sea, cuéntame qué es esto. Yo les digo, bueno, pero ¿qué quieren hacer? No, pues el vecino está haciéndolo, entonces yo también lo quiero hacer y lo he escuchado en todas partes. Normalmente vienen a mí diciendo, esta tecnología emergente X, metaverso, blockchain, lo que tú quieras, puede ser una tecnología emergente de la época. Quiero explorarla y quiero entender cómo aplicarla a mi negocio. Eso es un problema muy grande para resolver. Entonces, con design thinking se puede pensar, primero que todo, me toca a mí explicarte qué es el concepto, para que todos estén alineados. Después, hay casos de uso que ya se pueden ver en el mercado. Si hay, si no hay, nos toca desde un principio ver qué es el problema que tú tienes que resolver en la empresa. Entonces, pueden haber casos de uso en diferentes industrias que yo puedo traer para inspirarlos, o inclusive en industrias parecidas a la tuya. Si estás en banca, me toca ver si en banca de pronto hay ya personas utilizando IA generativa donde puedan impactar el negocio de alguna manera. Y después, por diferentes actividades, vamos sacando y vemos cómo en todo el cuarto, porque cada persona tiene un nivel de expertise que puede, de ahí viene la diversidad de pensamiento otra vez. Yo tengo una persona de ventas, tengo el abogado, tengo la persona de marketing, tengo al CEO, me tengo a mí, o sea, tengo un equipo diverso que no solamente es multicultural, pero viene de diferentes roles y expertise, donde pensando juntos podemos resolver problemas o traer ideas innovadoras en el día del workshop. Ahí es la magia de design thinking, traer las personas que en verdad pueden innovar y resolver ese problema de una manera mucho más eficaz y muchísimo más innovadora, entendiendo qué es lo que quiere resolver y siempre poniendo al usuario primero, porque el usuario no somos los que estamos en el cuarto, ¿no? En ese workshop. El usuario es, y lo tienes que identificar, la persona que va a impactar eso que tú estás creando. Si, por ejemplo, estás creando una nueva aplicación de banca y estás utilizando AI para hacer todo que sea self-service y tienes un chatbot, pues no va a ser el
el CEO el que va a utilizar esa aplicación, de pronto no la ve. El que la va a utilizar es el hispano que llega acá y primero es su primera cuenta y no tiene ni idea cómo hacerlo. Esa es la persona a la que tú estás construyendo esa aplicación. Entonces, a esa persona tienes que diseñarle tú la experiencia. Inclusive nosotros a veces traemos usuarios al workshop como tal. Eso para mí es... Mira que se me quedan varios temas por fuera. Metaverso, blockchain. Te voy a hacer una promesa. Tú y yo nos vamos a volver a sentar esta vez en el estudio. Me quiero sentar frente a ti en Miami para poder Súper. hablar sobre estos temas. Y sé que este jueves nos vamos a ver porque justamente vamos a asistir al evento de tu compañía donde vamos a conocer muchísimas personas. Sé que esta conversación la va a escuchar mucha gente. ¿Cómo las personas te pueden contactar? LinkedIn para mí es todo. De hecho, siempre quiero llamar a la gente, y más que todos los latinos, a que utilicemos LinkedIn de una manera mucho más efectiva. Yo creo que el latino tiene mucho miedo de como ir a una persona que no conoce y preguntar algo, decir, hey, ayúdame, pero ni siquiera es ayúdame. Hay dos cosas acá. Una, si no conoces a la persona, ten en cuenta cómo tú le puedes crear valor a esa persona para hacer un approach que sea intencional. Y segundo, lo que tú necesites de esa persona, tenlo súper claro y de alguna manera pide una ayuda que sea, por ejemplo, tengo muchas personas que vienen a mí y dicen como, Nelly, necesito trabajo. ¿Qué hago? Perdón, o sea, eso es una pregunta tan grande. No sé quién eres tú, no sé cómo ayudarte. Pero si, por ejemplo, yo estaba trabajando en Globant y me decían, Nelly, yo soy tran. Esta es mi hoja de vida y este rol de Globant que ya tengo identificado, me encantaría conocer más del rol. No sé si tienes a alguien que me puedes introducir. Feliz, feliz, me parece lo mejor. Tú ya más o menos hiciste el 80% del trabajo. Eso tómenlo en cuenta que ustedes están yendo o pidiendo un favor a una persona que está muy ocupada. Yo no estoy diciendo que yo sea una persona ocupada, pero las personas con las que ustedes quieren hablar son personas que normalmente tienen 2, 3 trabajos, están viajando todo el tiempo, le están llegando un montón de requests en LinkedIn o en emails y todo. Cuando Cuanto más fácil le hagas tú la vida a la persona te va a agradecer muchísimo más y te va a hacer el favor con todo el gusto posible. Si es que él te ve el mensaje, o si me entiendes, porque la gente también está ocupada. Pero créanme que más que todo en Estados Unidos, la gente quiere colaborar. Hay comunidad, la gente te quiere ayudar. Y una excusa que me encanta hacer, solo acá les doy secretos también de cómo hacerlo, así como los podcasts, la gente le encanta hablar de lo de uno. Claro. Y la gente puede hablar de su vida horas y horas y horas. Esa es la mejor excusa para hablar con alguien. En Nueva York decían como que, I'm gonna pick your brain. Can I pick your brain? No, es una palabra, sí, lo usamos mucho en Nueva York. Entonces, como, can I pick your brain over lunch, over dinner, over a coffee? Déjame curucutear tu cerebro en este momento y porque quiero aprender de ti. Y la verdad es una muy buena excusa porque si tú quieres ser como esa persona, tú aprendes mucho de la historia de esa persona solamente escuchándole cómo fue su vida. Que Ujú. creas empatía y creas de pronto un mentor o un amigo para el futuro. Entonces no lo miren como algo transaccional, mírenlo como Claro. ¿cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo esa persona me puede ayudar a mí de una manera que en verdad sea win-win para todos? Y la verdad es que estamos aquí para colaborarnos, pero no sean conchudos. Eso es lo que quería decir, porque dice, no, pues búsqueme trabajo. Y entonces ustedes, no, esta vieja tan desagradecida porque no me encontró trabajo. Y después, Ayudémonos a que podamos ayudar. O sea, entre más preparados estemos, más todos podemos ayudar, porque, o sea, créenme que tenemos toda la voluntad para ayudarnos como comunidad, no solamente colombiana y latina, sino entrepreneur, como gente que quiere en verdad hacer negocio y hacer algo bueno y en la comunidad tech todavía más. después de casi 25 años, este jueves te voy a dar un abrazo. Nos vamos a ver y Sí, vamos a crear grandes conexiones de verdad.
agradezco muchísimo que hayas podido pasarte por los micrófonos de Envy Talks. Sabes que eres una persona que te admiro muchísimo y nada, nos vemos este jueves y las personas que están escuchando este podcast, si quieren ver lo que está pasando ese día, síganos en redes sociales porque vamos a estar postando, vamos a estar con Nelly, vamos a estar con Andrés y vamos a pasar un momento increíble. Muchísimas gracias. Si están en Miami, vengan a Savage Labs, vamos a estar todos ahí. Y además, no les conté, pero hay una parte de Spark Founders que tiene un marketplace. Si ustedes tienen algún negocio que sirve a los founders, cualquier oferta, cualquier producto que ustedes le puedan ofrecer a los founders, tenemos un marketplace para que ustedes pongan eso ahí. Y nuestra idea es traer esa transparencia y traer esos servicios a los founders y hacer como el marketplace más grande para que los small businesses en verdad tengan a dónde ir. Porque, por ejemplo, si tú quieres crear tu nueva primera cuenta, no vas a ir a Bank of America. O sea, sí, no tiene ni siquiera ofertas para ellos. Mientras que de pronto sí hay banca que pueda hacer para ti o hay una empresa que te pueda ayudar. Justo eso. Entonces, muy feliz. Mil gracias, Ricardo, por tenerme acá. Muy emocionada de verte el jueves y verlos todos ustedes también. Gracias.